Don Jesús Colina, bienvenido a esta su casa. Encantado de estar con ustedes. Dios nos quiere, Robert Francis Prevost, León XIV, su vida, su pensamiento y los retos que le esperan en la editorial Libros Libres en España. ¿En qué editorial en Estados Unidos? Our Sunday Visitor. Our Sunday Visitor en Estados Unidos en la edición en inglés. Este libro es casi de récord Guinness. Leemos en el colofón. La edición de este libro finalizó el martes 13 de mayo de 2025, festividad de la Virgen de Fátima, y 5 días después de la elección de Robert Francis Prevost como Papa León XIV. ¿Esto quiere decir que es un libro oportunista? No, es un libro oportuno, muy oportuno. Y la primera pregunta que le voy a hacer, don Jesús, es, bueno, esto ha llevado 5 días en editarse, ¿no? en finalizar su proceso de edición, pero ¿cuánto tiempo le ha llevado a usted componer este prontuario? Bueno, me ha llevado casi 2 años y son cosas que suceden en la vida que no te esperas. De repente tuve una disección de aorta entre la vida y la muerte y me pasé 6 meses entre unidades de cuidados intensivos. Pero llegó un momento en que los médicos me dijeron, usted tome un ordenador porque si no se va a convertir en insoportable y ya no lo aguantamos. Y entonces yo me encontré en la cama con la posibilidad de trabajar y dije, ¿y ahora qué hago? Y la segunda hospitalización fue en el Gemelli de Roma, donde se atiende a los papas, ¿no? Entonces también los enfermeros, los médicos decían, ¿y por qué no hacemos algo en preparación de cuando venga el próximo? ¡Qué bueno! Y tal. Y entonces dije, bueno, los desafíos que va a encontrar el próximo papa, sea quien sea, son los mismos. Entonces, sobre eso ya puedo trabajar. Y también puedo trabajar en comprender cuál es la situación de la Iglesia Católica en el mundo, porque si yo a ti te pregunto, ¿cómo va la Iglesia hoy?, me vas a responder según te he ido en la feria. Claro. Según lo vives, según tu tendencia, sensibilidad, etc. Entonces, yo me decía, necesitamos una visión objetiva y para eso los números nos ayudan. Y preparé un estudio de evolución de 25 años de bautismos, de matrimonios, de seminaristas, sacerdotes, para comprender la Iglesia de verdad, en el terreno, cómo está evolucionando. ¿Es verdad que la Iglesia va a desaparecer? Quizá está creciendo, no lo sé. Si lo ven en el libro lo descubrirán. Esos retos los pude preparar ya antes y faltaba los capítulos para el Papa elegido, para León XIV. Efectivamente, en el índice además se puede ya ir barruntando que esto es un libro sobre el Papa y su circunstancia, y la circunstancia es nuestra circunstancia. Así que la de las circunstancias pues son los desafíos, los retos que tiene planteado la Iglesia Católica, etcétera, ¿no? Y además son cuestiones bastante interesantes lo que se dice aquí. Luego el desafío estaba en cómo explicar quién es León XIV. Uh-huh. Y cuando yo le veo salir en el balcón de la Basílica de San Pedro, en las piernas me empiezan a temblar, porque digo, la biografía le tengo fichado, me muevo bien, además es genial, me sale bien la cosa. Pero su pensamiento, ¿cómo lo reflejo? ¿Cómo puedo explicar los temas que lleva en el corazón si no he escrito un libro en su vida? Lo único que ha escrito es la tesis doctoral. Ajá. Pero si tú quieres decir qué piensa, necesitas referirte a textos. Y él lo que ha hecho ha dado homilías, discursos que no Pero publicaba. Si se compara con Benedicto, por ejemplo, exactamente, dices, no puede ser, ¿no? No, claro. Imagínate, ¿no? Entonces, ahí sí que tuve una crisis y pasé una noche fatal diciendo, ahora cómo acabo en 4 días esto. Uh-huh. Y en la mañana siguiente superé la crisis. Y superé la crisis porque me di cuenta que si tú quieres entender el pensamiento de León XIV, tienes que comprender quién es su padre espiritual, su consejero, su mentor, su coach, que es Agustín de Hipona. Y si tú comprendes el pensamiento de Agustín de Hipona, ya puedes explicar a Robert Prevost. Entonces me basé en eso y a partir de ahí cogí los temas de San Agustín y vi cómo los había tratado él en diferentes homilías, discursos, y ya ahí me desbloqueé. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante porque además
alguien podría decir, bueno, si es agustino, pues claro, San Agustín. Pero cuando conoces a la iglesia, dices, pues no necesariamente. No. Y hay muchos jesuitas que dices, pues no se parece demasiado al señor de Loyola, ¿no? Don Jesús, tenemos aquí un compañero que es Israel Duro, que a mí me dijo, cuando me llegó el libro, me dijo, Don Jesús es una enciclopedia andante, lo sabe todo, y dice, y además vio la jugada de lejos. Dice, él vio que iba a ser Prevost el elegido. ¿Qué le llevó a pensar, don Jesús, esto? El 27 de enero de 2023, hace ya más de 2 años, Francisco llama a un obispo americano perdido en Perú, en una diócesis perdida, le llama y le trae a Roma a uno de los cargos más delicados y neurálgicos del gobierno de la Iglesia Católica de los 1.400 millones de bautizados del mundo, que es la selección de los obispos que se presentan al Papa como candidatos para ser obispos. Yo cuando veo eso, digo, vamos a ver quién es este tío que traen de Perú. Y me pongo a ver la biografía. Un tío que tiene licencia en matemáticas, licencia en filosofía, licencia en teología, licencia en derecho canónico, doctorado en derecho canónico, que ha sido prior general de los agustinos del mundo, que ha recorrido el mundo, que ha refundado Cuba en los 12 años en que fue prior, que ha sido misionero en diócesis de frontera. Dije, joder, esto es un fenómeno, este es un papable. Y entonces escribí en El Debate un artículo que el Papa estaba apuntando como papable a Robert Prevost. Ahora bien, ¿por qué los periodistas no lo vieron y por qué yo mismo, acercándose el cónclave, me decía, ¿me habré tirado a la piscina equivocándome? Porque yo preguntaba en el Vaticano en esos 2 años, ¿y qué hace Prevost? Y la gente me decía, no, si él va a lo suyo, él hace su trabajo, no da declaraciones, no da entrevistas, y eso hizo que toda la expectativa se redimensionara, como diciendo, bueno, pues se ve que lo suyo no es crecer. Que es un señor para estar entre bambalinas, ¿no? Exactamente. Y eso, que fue el motivo por el cual muchos periodistas no le tuvieron en cuenta en las quinielas precedentes al cónclave, fue el motivo por el cual los cardenales confiaron en él. Uh-huh. Porque si hubiera sido el figurita, si hubiera sido el que busca aparecer, no respondería al perfil que ellos estaban buscando y que habían trazado en las congregaciones generales precedentes al cónclave. Ellos habían comprendido que el gran desafío primero y fundamental que tiene la Iglesia Católica en estos momentos es la desunión, es el peligro de la división, incluso de cismas, sí, de la implosión. Y para eso necesitas un tío humilde, uno de servicio, uno que hace el trabajo, como dice él, y es la palabra, la imagen que más ha utilizado en este inicio de pontificado, que tienda puentes. Pero que no lo haga con la ideología. Pontífice, ser papa es ser pontífice, tender puentes. Y que no lo haga con la ideología, porque quienes siguen la Iglesia Católica no lo hacen por una ideología, lo hacen por una persona, y además, que se llama Jesucristo. No, además, don Jesús, no, es que de hecho, además, eso casi es una transferencia de sacralidad de la religión a la política. Si acabas, ¿no?, juzgando con criterios políticos, ideológicos, a la Iglesia, tienes un problema, y más grave aún, lo tiene la Iglesia si al final acaba politizándose. Se ha visto, por ejemplo, bueno, a finales de la segunda mitad del siglo XX, y en países como España, ¿no?, cuando la Iglesia dice, voy a acercarme a ese sector y voy a abrazar sus armas, y de repente dices, ya, pues se te están vaciando los templos, porque resulta que la gente ha dicho, bueno, que esto es otra cosa, no tiene que ver con, ¿no? Exactamente. Y te encuentras un perfil que es mucho más difícil de encajonar. De hecho, en un primer momento, los que se interesan muy poco por la Iglesia Católica, de repente abrazaron todos al Papa, porque pensaban que no era católico. De su cuerda. Claro, que viene un Papa progresista, y de repente se quedaron así. Bueno, claro, es que esto va de religión, o en teoría tiene que ir de religión, sí. ¿no?
Y esa tentación que tú subrayas se ha dado en toda la historia del cristianismo, y hay que recordar la famosa frase de Cristo: dad al César lo que es de César y a Dios Exacto. lo que es de Dios. Y esa libertad es fundamental para comprender el cristianismo. Sin eso hacemos del cristianismo una ideología. Y el cristianismo no es un sistema ideológico, no es un sistema ético. El cristianismo es el encuentro con una persona viva, Jesucristo. Eso Ratzinger lo explicaba de manera sublime y lo va a explicar muy bien Robert Prevost. Ha dicho usted que cuando lo vio salir le entró ahí una especie de crisis, pero bien resuelta, y a mucha gente le emocionó la imagen porque hay un momento en que él se vuelve a minar el anillo y mucha gente identifica como diciendo: vaya responsabilidad que tengo ahora mismo, en vez de decir estos son mis poderes, aquí estoy, he ganado, encuentras con alguien que parece que está sintiendo el peso de la trascendencia histórica de lo que le ha caído encima, ¿no? Estás trazando un perfil psicológico profundo del personaje que estamos descubriendo. No es un hombre de masas, no es un carismático. El Papa Francisco era incapaz de dar un discurso sin improvisar, sin un gesto espontáneo. Él todo lo prepara, lo mide, las homilías incluso de la misa de inicio de pontificado, que es de programática, 7, 8 minutos, todo siempre muy bien Medido. pensado. Una persona que, por tanto, es más bien tímido entre las masas, yo le llamo un león sereno. Ajá. Es una persona serena, es una persona que es afable, y creo que una de las cosas apasionantes del cristianismo es que, por el hecho de que Dios se encarna en Jesucristo, acepta depender que la transmisión de la fe de generación a generación pase a través de personas, y en concreto a través de los sucesores de los apóstoles, los obispos, y en particular del obispo de Roma. Y dependemos de las personas. Los que nos escuchan, si son cristianos, es porque han escuchado hablar a alguien de Jesucristo, ¿no? El testimonio. Sí, el testimonio y la persona influye mucho. Ahora tenemos un papa con esta personalidad que va a condicionar con sus virtudes y sus defectos su manera de ser papa. ¿Va a ser un papa como Francisco? No, porque es él. ¿Va a ser un papa como Benedicto? No, porque es él. Y el papa no es sucesor ni de Francisco ni de Benedicto, es sucesor de San Pedro. Ajá. Segundo papa americano, segundo papa consecutivo americano y el primer papa estadounidense. Vaya, aquí tenemos mucho que hablar y además no se me ocurre mejor sitio que voz para hablar de un papa estadounidense que además es hispano. Por primera vez, un papa de la Iglesia Católica que procede de un país que no es mayoritariamente católico. Ajá. Pero además qué curioso, porque Estados Unidos empieza a ser un país muy curioso en términos religiosos. Estados Unidos, de hecho, ha tenido una relación conflictiva con el catolicismo. A mí me ha sorprendido leer que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Vaticano son muy tardías, 1984. Tiempos de Reagan y Juan Pablo II. Muy tardías, pero sin embargo ya había habido un presidente católico en Estados Unidos, Kennedy, y ahora nos encontramos, por ejemplo, que Estados Unidos, mucha gente va a cortocircuitar, es el cuarto país del mundo en número de bautizados en el seno de la Iglesia Católica y que tiene decenas de miles de sacerdotes y de religiosas, que sucede también en muy pocos países del mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo está? Hábleme un poquito de la Iglesia Católica estadounidense. La Iglesia Católica estadounidense ha ofrecido a la Iglesia Católica su mejor herencia en la persona de Robert Francis Prevost. Si tú analizas el cristianismo del que él procede, ese ambiente de Chicago, de familias dinámicas en torno a una parroquia,
Ese es el catolicismo americano, un catolicismo muy jerárquico en el sentido de que hay mucha relación obispo, sacerdote, comunidad parroquial. Pero muy de base. Muy de también. base, con un compromiso social, comunitario muy fuerte. Es un cristianismo que para nosotros, que no somos estadounidenses, sorprende. De una gran autenticidad, de un gran dinamismo. Obviamente con desafíos brutales. Si tú ahora vas al barrio donde nace Prevost, vas a encontrar que la parroquia está cerrada a cal y canto y se está hundiendo. Y vas a ver que la casa en la que vivió se estaba malvendiendo porque las casas alrededor son lugares de tráfico de droga. Qué pena. Porque esa zona industrial está totalmente deprimida. Entonces, ese cristianismo que ha dado vida a realidades y personas increíbles como Prevost, hoy día también está afrontando desafíos tremendos y Estados Unidos está viviendo la crisis de vocaciones como en Europa, al sacerdocio, hay menos sacerdotes, el número de religiosas está decreciendo mucho. Lo que en Estados Unidos está surgiendo un fenómeno totalmente nuevo entre la juventud. Y es que por primera vez en la historia, entre los jóvenes, los varones practican su religión más que las mujeres. Qué curioso, qué interesante, porque ¿qué se dice, no? Siempre que a la iglesia solo van las mujeres y los señores mayores, pues, ¿no? Entre los jóvenes americanos de 20, 30 años hay más práctica religiosa, por primera vez, entre jóvenes. Y se está dando otro fenómeno, y es el de entre los mayores, una pérdida de la fe o un secularismo, una pérdida más bien de la práctica religiosa, no de la fe, una pérdida de la práctica religiosa galopante, pero entre los jóvenes hay como una conciencia de que la secularización está llegando a su fondo, a su fin, y una sociedad que no te da un propósito de vida, una sociedad que no es capaz de dar valores ideales y que lo único que te propone es materialismo, es comprar más y generar cúmulos de soledades, eso ya no llena, ya no atrae. Y entre los jóvenes hay una búsqueda, hay mucha más libertad interior que los precedentes, y ahora hay un nuevo interés que empieza a ser nuevo y que solo existe en Estados Unidos y en los países escandinavos. Hay una cosa también muy curiosa porque, bueno, es que claro, es que esto es sacar las cerezas del cesto, se van uniendo los temas. Estados Unidos y los católicos, y Estados Unidos y los hispanos. Los hispanos son cada vez más fuertes y cada vez más influyentes en Estados Unidos y cada vez más Estados Unidos es hispana. Sí. No se me ocurre mejor individuo que para dar forma a esta nueva cara de Estados Unidos que León XIV, porque sabe cómo congeniar ambas facetas sin que estallen o sin que se resquebrajen. Y esto que ha dicho usted... Sí. Perdona que te interrumpa, no, porque solo faltaría. Estás diciendo una cosa fundamental. Cuando hablaba de las divisiones en la Iglesia, uno de los grandes desafíos, problemas enormes que había era la distancia entre Roma y el papado de Francisco y el episcopado de Estados Unidos. Esa era una herida abierta. Difícil de subsanar, cerrar, sí. de cerrar. ¿Por qué? Porque necesitas comprender la idiosincrasia del catolicismo americano, que incluye todos los elementos que tú estás citando y en particular la presencia, la vida y el enriquecimiento de los católicos hispanos. Hacía falta alguien que comprendiera a Estados Unidos en Roma. Faltaba desde hace tiempo, porque incluso en tiempos de Benedicto XVI tampoco existía una comprensión tan profunda del alma estadounidense. Claro. Y este hombre llega, pero de una manera sorprendente, porque es americano, pero es un americano fuera de serie, un americano que habla idiomas bien. Claro. ¿De dónde sale? Que muestra mucho interés, efectivamente, sin renunciar y sin despreciar y sin abandonar lo otro. Siempre es muy curioso.
un americano que ha creado en Perú una bomba. O sea, Perú es el país más feliz del mundo, ha superado a Finlandia. Bueno, y además es muy interesante esto porque él, cuando lo mandan a Chiclayo, y como pone aquí, es un obispo misionero, otros dirían, qué castigo, me han castigado. Y él dijo, no, yo vengo a hacer iglesia aquí, y pidió la nacionalidad peruana, y se la concedieron como un símbolo de compromiso con esa nueva tierra. En un año. En un año. En un año. Es increíble esto, es bien curioso. Por cierto, su madre, además, Mildred Agnes Martínez, es hispana. Es hispana y es muy interesante esto que sucede. Don Jesús, ¿por qué digo que es muy complejo lo del fenómeno del catolicismo en Estados Unidos? Y es porque también se politizó y de repente el Partido Demócrata abusó de esa politización y empezó a promover agendas que decía la gente, oiga, católico, pero si está haciendo causas que contradicen o que van en contra del dogma católico, aborto, etc. Sí. Joe Biden, ¿no? Como gran presidente que encima se proclamaba católico y decían los católicos, para esto no hemos hecho este camino precisamente en Estados Unidos. Y en el otro lado tenemos a J.D. Vance, que viene de un Estados Unidos muy identitario, muy hostil tradicionalmente al catolicismo, y él lo abraza como conversión por lo que usted ha dicho, es decir, necesitamos sentido, y de repente creo que en la Iglesia Católica tienen los mimbres para que esto suceda. Y J.D. Vance ha conectado con mucha gente joven, profundamente tradicional, sin ser carcamal, sin ser un reaccionario en el peor sentido de la expresión, porque lo puede tener positivo, y con un espíritu de construir que parecía haberse quedado para los libros de historia, ¿no? Sí. No, has hecho un análisis muy interesante. La figura de Joe Biden fue tremendamente problemática y generó muchas divisiones entre los obispos, entre Roma. Fue profundamente problemática. Si analizamos los números, la victoria electoral de Trump se explica por este análisis que haces de el catolicismo americano que se siente manipulado por quien se dice católico sin después serlo en la práctica. En ese sentido, la elección de J.D. Vance como vicepresidente, es evidente que Trump comprendió que había un nicho y lo ha explicado después, porque Trump, cuando decide ir al funeral del Papa Francisco, explica por qué. Dice, yo voy porque los católicos me demostraron el apoyo y me siento en reconocimiento. Es interesante también que por qué se convierte J.D. Vance leyendo a San Agustín. Y aquí estamos de nuevo. En algunas cosas todavía no lo he entendido bien, ¿eh? Tiene que seguir leyendo, que no se lo olvide, que le quedan algunas páginas por leer. Pero, interesante. Pero ha sido San Agustín quien le ha acercado al catolicismo. Don Jesús, bueno, ¿sabe qué sucede yo creo con San Agustín? Igual que con todos los grandes nombres que han marcado la historia de la humanidad, igual que los grandes libros. Poca gente ha ido directamente a la fuente y sabe de oídas. Tú puedes, para bien y para mal, puedes hablar del Quijote sin haber leído el Quijote. Y de San Agustín igual, ¿no? Sí. Y a lo mejor ahora mucha más gente empieza a descubrirlo. Además, no es un autor especialmente fácil y exige mucho a uno mismo, ¿no? Es que esa es la cuestión, porque entre cuestiones del estilo literario de la época, que estamos hablando del inicio del medioevo, claro, y las traducciones del latín y demás, hay que reconocer que hay un trabajo complicado y yo no sé, me digo si la inteligencia artificial nos podría ayudar un poco en esto. Un poquito más, sí. Pero lo que está claro es que Agustín es uno de los pensadores más modernos de la historia, porque es el primer pensador de la historia que parte del yo. Para él, encontrar a Dios no es ir fuera, investigar, no, es entrar en lo más profundo de ti mismo, porque ahí es donde vas a encontrar la huella de Dios. Y eso para el hombre contemporáneo es fundamental. Luego Robert Prevost añade otra cosa, y es que, ok, has encontrado a Dios, pero no lo puedes encontrar solo,
lo encuentras en comunidad y viviendo con otros, como hizo San Agustín en el norte de África, viviendo en comunidad con otras personas. Y para él, sin la comunidad no hay iglesia, no hay verdadero cristianismo, y eso le lleva a decir que incluso si queremos ayudar a los pobres, si queremos hacer proyectos de transformación del mundo, lo tenemos que hacer en comunidad como cristianos, no cada quien por separado francotirador. Qué manera tan interesante de combinar, es decir, esto al final en la vida se trata de compaginar las cosas, de no jugar a las exclusiones cuando no es necesario, porque es una personalidad muy vinculada al yo, pero a la vez no explica, eso es. Yo recuerdo, y no sé si es real, pero una anécdota que me ha marcado profundamente, y creo que está relacionada con San Agustín, cuando muere su madre, sí, Santa Mónica, él se toma un baño, creo recordar, y la figura es muy humana, porque tú ves... Hay mucha gente que se remite a San Agustín solo por su lado pecador y dice, mira, como yo. Hombre, ya, pero te falta la segunda parte. Pero esa manera de intentar integrar el sufrimiento, dándose un baño, intentando relajar, intentando acomodarse a las peores adversidades, creo que llega mucho, que es una imagen muy poderosa frente a desgarro. O sea, a mí me chocó la primera vez que lo leí porque dije, jamás he pensado que una manera de mitigar el dolor pudiera venir por ahí, ¿no? Lo interesante es que es el cristianismo plenamente encarnado, toda la persona, claro. No solo la mente, no solo la corporeidad, sino también y sobre todo el corazón. Y esa fuerza vital que tú sientes en las páginas de San Agustín, que llegan hasta esa corporeidad, eso es cristianismo total, cristianismo encarnado. Don Jesús, por desgracia vamos a tener que ir concluyendo, pero hay algo que tengo que sacar, porque es verdad que los hispanos cada vez tienen más presencia, que el cristianismo, precisamente, porque aumenta el número de hispanos, tiene cada vez más presencia en Estados Unidos, pero el catolicismo no es ni mucho menos un fenómeno exclusivamente hispano. Y luego tenemos esta otra cuestión, que es que los hispanos muchas veces han dicho, a ver, yo soy conservador en un sentido sociológico y tradicional y siento respeto por la familia, por Dios, por la patria, etc. Y de repente he visto que aquí, en esta nueva tierra de oportunidades y la vida comunitaria, se lleva mejor con las iglesias protestantes, con las iglesias evangélicas. El catolicismo puede reaccionar precisamente con perfiles a lo Vance, y no a lo Vance político, sino a esto otro que hemos dicho, y al fenómeno de los jóvenes que están volviendo o que están llegando a la Iglesia Católica porque ven que hay ahí un foco de verdad. ¿Qué desafío tiene planteado la Iglesia Católica en Estados Unidos y cómo puede evitar la protestancización o la evangelización en términos americanos? Porque en Estados Unidos, ya sabe usted que las denominaciones son curiosas. Por ejemplo, hay muchísimos evangélicos que distinguen entre cristianos y católicos y no lo hacen peyorativamente, es una mera descripción. ¿Qué desafío tiene planteado ahí la Iglesia en Estados Unidos para que no se le vaya o para retener a ese grupo tan potente y tan importante para ella? La comunidad hispana, que en parte viene a través de la inmigración reciente, no hay que olvidar que también hay hispanos de generaciones y generaciones que son el alma misma de la historia americana, pero bueno. Hispanos españoles, los de Nuevo México, que hay algunos que son de ahí, directamente de España. Tampoco hay que olvidarles, pero bueno, numéricamente es verdad que la llegada reciente de inmigrantes pone en crisis a la Iglesia Católica estadounidense, porque tradicionalmente era una iglesia muy identitaria de comunidades polacas, irlandesas, italianos y demás, y de repente, y muy jerárquica, muy clerical, muy de obispo, sacerdote, párroco y basta. No había vida comunitaria o vida parroquial de laicos. De los laicos no había movimientos como tenemos en Europa y en Sudamérica. Eso hace que para el inmigrante no sabe por qué puerta tocar para entrar en la iglesia, porque no se siente parte de esa comunidad, no habla el idioma, no tiene la cultura, se siente
retraído. Y eso ha sido un problemón. Sobre todo fue evidentísimo en los años 80, 90. A partir de los años 90 empieza a haber una conciencia de parte de la Iglesia jerárquica estadounidense de que hay un nuevo fenómeno y que la Iglesia se tiene que transformar, tiene que convertirse en acogedora de este fenómeno. En algunos casos lo ha hecho mejor, en otros casos lo ha hecho fatal. Lo que sí es verdad es que ante esa falta de acogida y de apoyo, muchísimas personas han encontrado en otras comunidades cristianas una acogida que ha faltado en la Iglesia Católica. Hay una inversión de tendencia, pero yo podría hacer algunas denuncias. Por ejemplo, las escuelas parroquiales hoy día, como la que estudió Francis Prevost y que sin esa no hubiera estado donde hoy está, hoy cuestan más de $1.000. Una escuela parroquial. Y una escuela de los jesuitas o de otra congregación pues costará $3.000. ¿Cómo creemos que los inmigrantes les vamos a formar y van a ser parte de la familia católica? Y ejemplos como esos podríamos poner otros. O sea que hemos vivido un proceso de integración, de acogida, pero que todavía estamos lejos. Don Jesús, esto es lo mejor, terminar así, para que la gente se quede con las ganas y se rasque en el bolsillo. Esto no cuesta $1.000. No. No cuesta $1.000 ni mucho menos. Dios nos quiere. Robert Francis Prevost, León XIV, su vida, su pensamiento y los retos que le esperan. Está en español, está en esloveno y está en inglés con la editorial Our Sunday Visitor Publishing Division. Así que aquí está. Muchísimas gracias, don Jesús. Que siga usted escribiendo tan bien y tan claro. Gracias, Mario, y nos vemos en Roma la próxima vez. Exactamente. Muchísimas gracias a usted.